¿Qué nos distingue de los animales? Es una pregunta vieja, es una pregunta que generalmente no se responde desde bases lógicas, sino que se responde como animal. Debe ser uno quien se diferencie de los animales. Y la principal diferencia que hay entre el humano en estado animal o el humano en estado autoconsciente se plasma, se tiene que generar esa diferencia. Si no, por defecto, no está esa diferencia. Por defecto, la tendencia del ser humano es actuar como un animal dentro de sus propias reglas, pero como un animal. De la misma manera que un león actúa bajo sus propias reglas, pero como un animal. ¿Qué quiere decir como un animal? Por automatismo, por aquello que le fue dado como comportamiento y que lo actúa a él. Probablemente le hayan escuchado esto de que la gente no tiene ideas, sino que las ideas tienen a la gente. Bueno, es bastante literal una vez que lo empezás a observar. Llegamos a esta vida como animales, nacemos con el mismo sistema que otros mamíferos, con lo cual vamos a tender de entrada a vernos como animales y a entendernos como animales y a actuar como animales. Creemos que hay alguna diferencia por este concepto justamente de las ideas, el lenguaje, la palabra, y sí es cierto que esto habilita a la diferenciación, pero no la genera automáticamente. De la misma manera que caminar en dos patas tampoco nos diferencia de animales que caminen en cuatro patas. Hay que generar esa diferencia con la herramienta. Y en este caso esa herramienta no es una mera cuestión mecánica. En este caso la herramienta es también el mecanismo de entendimiento de la realidad. Los humanos entendemos y diagramamos la realidad a partir del lenguaje y las palabras. Cuando empieza la diferenciación es cuando quien hace uso de la palabra lo hace entendiendo que al hacerlo está remoldeando su realidad, su percepción. Y como la realidad es una percepción, es una lectura, al moldear desde donde hacemos esa lectura, moldeamos el resultado en la realidad. Y ahí empezamos a ver cuál es la principal diferencia entre un animal y un humano. Tener esta capacidad latente, vamos a decirlo. Ahora, quien nunca sale del estado animal y su palabra, aquello que moldea su realidad, los mitos desde los cuales se mueve, no consideran esta diferenciación. Es decir, que es lo mismo si usás la palabra con esta conciencia de que es el logos, el símbolo, lo que individualiza todo a tu alrededor y te da como resultado una realidad aparentemente aislada o separada e independiente de vos, del observador. Cuando no haces uso de la palabra de esa forma y lo haces por automatismo, por eso que te viene dado como el instinto animal, digamos, entonces cuando estás enojado tu palabra simplemente actúa enojo, cuando estás inseguro tu palabra actúa inseguridad y demás. Pero en ningún momento lo usás como un mecanismo para construir de adentro hacia afuera, para cambiar la percepción, para modificar el inconsciente a través de la palabra hablada, que fue como se nos formó el inconsciente, y en términos estructurales, el inconsciente y el lenguaje comparten estructura, por ende es literalmente el lenguaje lo que ordena la percepción, y ahí está la principal diferencia. Ahora, ¿cómo hacemos uso de esto sin que caiga, sin que lo recapture la naturaleza animal? Bueno, cuando te pones un resultado, cuando decidís que vas a ir hacia algo que está por fuera de lo que tu instinto animal inmediatamente quiere generar o por automatismo quiere generar
o tiende a buscar eso, porque es algo que ya se permite a sí mismo por lo que le viene dado de afuera hacia adentro, digamos. Es una consecuencia más de su contexto, pero no es un ser consciente de sí mismo. Y cuando querés ir más allá de esos límites, te vas a topar con ese límite, vas a decir, quiero hacer algo que mi naturaleza en sí mismo no me da. Por ejemplo, si tenés muchos problemas y te resulta difícil la cuestión monetaria en tu vida, ir más allá de eso, proponerte algo claro, tangible y mensurable, que vaya más allá de lo que te sale solo, digamos, es la realidad económica que generás sin hacer este recorrido interno de transformar la percepción, sin hacer en términos mitológicos un viaje del héroe hacia algo concreto hacia algo concreto que haga que el héroe sí o sí tenga que volver transformado. Ya continuamos. Necesito mojar la garganta. Cuando te pones este resultado, te lo planteás y te casás con ese resultado, lo tenés principalmente por la razón más trascendental que se te pueda ocurrir. Por ejemplo, diferenciarte de tu instinto animal y crear, ser vos tu propio creador. Hay una película que se llama Autómata, no es la mejor película del mundo, no se las estoy recomendando como película, pero sí hay una película que se llama Autómata, que actúa Antonio Banderas, en el cual es una película futurista, hay robots medio autónomos y en realidad la mayoría de los robots está programado para cumplir con ciertas tareas, pero empiezan a aparecer robots autónomos que se reparan a sí mismos. Y a partir de esa observación de la autorreparación del robot, que se da cuenta de que su ser individual está incompleto básicamente, cae, digamos, en la misma ilusión del ser humano que, a pesar de que la realidad en sí no le falta nada, él pone ahí su propia falta y trata de arreglarlas. Y cuando trascendemos cuando usamos ese mecanismo de la falta en nosotros para autoconocernos, la falta en nuestra realidad, por ejemplo, falta de dinero, ok, esa falta de dinero, en vez de creérmela por completo como creyendo que la lectura de la realidad es independiente de mí y esa falta de dinero es objetiva, clara, igual para todos y no tiene arreglo porque es una característica del universo y yo simplemente estoy acá actuando lo que el universo ya deparó para mí, básicamente. Esa es la sensación del animal, de cualquiera, básicamente, hasta que empieza a observarse a sí mismo y decir, apa, me parece que yo tengo algo que ver con lo que tengo alrededor y con la realidad que tengo. Y el resultado, que va más allá de esos límites, lo primero que va a hacer es lo que necesitamos que haga realmente eso, es mostrarnos cuáles son esos límites, así no vamos por la vida creyendo que no están ahí, porque como nunca los testeamos, creemos que eso en realidad es una consecuencia de lo externo y nosotros simplemente hacemos lo que podemos dentro de lo que la realidad nos da y nos permite, y en ningún momento uno se implica como creador de esa realidad o como artífice, como generador, sino que es siempre una cuestión de la que uno es víctima. Y primero para plantearse ese resultado va a haber que ponerlo en palabras, si no en ningún momento va a entrar en la estructura de tu universo, de tu inconsciente. Si no decís quiero tal realidad que se vea de tal manera para tal momento, que cumpla con tales características verbalizadas, en ningún momento se te puede armar la imagen mental como para tener algo a lo que dirigirte. Entonces, hasta que no lo verbalizás, tenés ideas terriblemente abstractas, tenés un caos importantísimo, al punto tal que otras culturas, como las culturas orientales, a lo que es el mero pensamiento, por más que creas que vos estás pensando hacia dónde querés ir con tu vida, ese mero pensamiento no es más que rumia mental, por más profundo que te esté sonando en el momento. Lo único que realmente tiene un efecto sobre la cuestión es el habla. Lo demás va a ser siempre una cuestión condicionada e ilusoria del pensamiento. Entonces, al verbalizar un resultado, una realidad que esté por fuera de lo que hoy tus límites automáticos te permiten,
ahí ya vas a empezar a entrar en contacto con ese mecanismo que es básicamente el que forma el inconsciente. El inconsciente tiene forma de lenguaje y por ende con el lenguaje se estructura y reestructura. Esto no es para que caigan en PNL y cosas así como chispitas de esto, sino que tampoco lo descarto, no es que sea inútil, pero no hay que dejarlo ahí porque generalmente se autolimitan ese tipo de ramas. Caen, parece más una cuestión terapéutica que fundamental. Em, bueno, ¿qué nos diferencia de los animales entonces? Que el animal en ningún momento va a ir más allá de los límites si no es porque cree que no le queda otra. Por ejemplo, no sé, va a salir de su cueva si la cueva se le prende fuego o si un agresor, un animal predador lo está persiguiendo. Si no, nunca va a ir por fuera de los límites. Por hambre, por alguna cuestión eh, instintiva y más allá de que por ahí puede a veces hasta tomar formas media de humanos en cuanto a la complejidad del comportamiento de los animales, la cuestión es que no deja de ser una respuesta a y no algo que lo está haciendo para ir más allá de sus límites y a partir de eso entenderse a sí mismo. Por eso no suelen recurrir en este tipo de comportamientos, sino que vuelve constantemente a las bases que la naturaleza le dio para que actúe, básicamente. En otras palabras, y para que esto no quede en filosofía, digamos, vacía, y bueno, toda filosofía tiene algo de vacío. Em, para que esto pueda realmente ser implementado en la vida, hay que entrar en ese modo. Hay que, por lo menos, o en tanto entre uno en este compromiso, se plantee cambiar su realidad de manera innegociable, básicamente. Y estar dispuesto a considerar cosas como ideas nuevas y que tal vez agreden un poco al ego actual y las creencias actuales, pero que como las implicancias son tan grandes, yo por lo menos así me lo planteé cuando empecé a experimentar un poco con estas cuestiones del lenguaje y de la palabra como aquello que da forma a la percepción y la, la manera de usar esto de forma metodológica en lugar de que simplemente quede en eso como en datos, sino que realmente haya una metodología para de eso hacer la cuestión más elevada posible y no que quede en prácticas y en curiosidades, sino que realmente uno después de atravesar o vivir la vida desde una perspectiva como esta durante suficiente tiempo, los cambios que se dan en la percepción son rotundos. Entonces, realmente se puede observar, digamos, en términos empíricos, lo que pasa es que uno lo tiene que atravesar. Como a partir de usar sus propios mecanismos de manera consciente, ahí es donde uno se hace presente porque si no es el mecanismo actuándolo a uno. Si uno usa el mecanismo de nuestro psiquismo y la estructura de nuestro psiquismo la recorremos y la habitamos de manera consciente en lugar de por respuesta automática, eso es inevitable que con el tiempo toda nuestra arquitectura neurológica sea brutalmente transformada. Y la manera en la que se experimenta la realidad es otra, la forma en la que interactúas con otras personas es completamente distinta, la forma en la que encarás tus proyectos, la forma en la que avanzás hacia algo que querés en tu vida, cambia drásticamente los límites que te pones, las decisiones que tomás y, y al mismo tiempo como empezás a darte cuenta de que siempre hay una limitación artificial y mental que la realidad nos vende como objetivamente cierta y insorteable, cuando uno logra despegarse un poco de eso, también se convierte todo en una película bastante más abierta a los finales más
más lejanos a lo que hoy consideramos como posible. Es decir, los límites de la realidad se van dilatando cada vez más en la medida en la que justamente los atravesás intencionalmente para comprobarte una y otra vez que los límites son siempre una cuestión imaginaria y que activando los mecanismos que hay que activar, esos límites se empiezan a diluir, vas más allá de eso, entras en una zona de crecimiento y empezás de esa manera a expandir cada vez más las posibilidades de la realidad. Y esto se logra reestructurando el propio psiquismo, arreglándose uno mismo como los robots de autómatas, pero a la estructura psíquica y viendo cómo la percepción de la realidad cambia, pero brutalmente. Y cosas que antes te parecían problemas globales que nos estaban afectando todos y condicionaban nuestra realidad y qué sé yo, los ves como discursos que están girando por ahí y que hacen actuar a cierta gente. O sea, hay ideas dando vueltas que tienen gente esas ideas, entonces empezás a decir, ok, aquel lo tiene tal idea, aquel lo tiene tal idea, y yo estoy atravesando un proceso de crecimiento, de ir más allá de mis límites, para entender cuáles son las ideas, esas creencias preseteadas que me tienen a mí y que me marcan los pasos a mí. Y lo voy a descubrir en la medida en la que trate de ir más allá de esos límites y vocalizándolo en todo sentido, para decirme a dónde quiero ir, para decirme qué me lo evita, y en todo eso escucharme, entender cuál es el discurso, porque yo voy a estar creyendo que digo una verdad y que simplemente estoy explicando una situación, pero en realidad lo que empiezo a hacer es develar cuál es la creencia, la ilusión que a mí me está limitando en mi realidad. Por eso a veces empezamos a contar qué es lo que nos pasa y alguien que ya lo atravesó y que ya no le resulta más un límite, te escucha y mientras vos crees que estás simplemente contando una verdad objetiva, la percepción de la otra persona que ya no le opera ese límite, y probablemente a ustedes le haya pasado con otras personas estando en roles opuestos, pero les ha pasado que esa persona los ve a ustedes y o seguramente me ha pasado a mí un montón de veces, y lo único que escuchas son excusas y pensamientos chotos que en este momento te dominan la mente, pero no escuchan ni de lejos una verdad objetiva que nosotros creemos que le estamos contando. Y generalmente el que sí escucha una verdad objetiva es porque está más o menos en la misma, y cuando nosotros se lo decimos, de repente el ego le vende que tiene una confirmación de que eso que lo limita a él en realidad está ahí afuera, y mirá cómo limita a otros también que están en una situación parecida a vos. Y en todo caso, en lugar de decir, ok, acá encontré algo en común, por ende es algo universal, por ende es estructural del psiquismo humano, y por ende puedo trascenderlo. Es un discurso distinto. Uno es, mirá, a aquel también le pasa esto, así que vos no te aflijas y limitate, porque ves que esto es algo que limita a todos y está re bien que a vos te limite también, no vayas a ser diferente a los demás. Y el otro discurso posible, y ambos van a ser válidos para la mente, ambos nos van a vender verdades absolutas. Estaba re bajito esto. Ambos nos van a vender verdades absolutas, y en ninguno de los dos casos es una verdad por fuera de nosotros y por fuera del discurso. Prefiero así. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Para qué toda esta cháchara? ¿Qué nos diferencia de los animales? Tener métodos con los cuales reconocer los discursos que nos tienen y usar esos mismos mecanismos que hasta ahora nos venían manteniendo limitados, que hasta ahora nos hacían de cárcel, aprender a usarlos y a habitarlos para ir más allá de eso. Es como Neo en Matrix, usando la Matrix, porque el loco no sale de la Matrix y no vuelve más, sino que usa la Matrix
y su viaje del héroe con el enemigo Smith y toda esta trama, usa todo eso para convertirse en quien tiene que ser. No se queda siendo el elegido en fuera de las máquinas, que tampoco es como que tenían la gran vida. Pero se mete de vuelta en la Matrix para lograr convertirse en esa persona. Pero convertirse no viene ya dado. Y eso lo hace de cambiando el discurso que tiene de sí mismo. Si en su alrededor todo le dice que no es. La pitonisa le dice que no es, todo le indica que no. El único que cree es Morfeo y él tiene que cambiar sus discursos internos, viéndoselas con sus límites, y ahí es donde logra ir más allá y se convierte en el elegido. Es básicamente una historia crística. El Lucifer, la caída luciférica, bueno, ahora tenés que convertirte en Cristo para subir de vuelta al cielo, al paraíso. Pero eso se hace todo acá y es un viaje de uno en uno. Y hacer ese viaje va a ser lo que nos diferencie de los animales. Hacer el recorrido hacia la fundación de uno mismo, podríamos ponerlo en esos términos. Hacia fundarse a uno mismo al habitar de manera consciente y ser nosotros quien metódicamente maneje la estructura y la dinámica y la lógica de nuestro propio psiquismo, de nuestra mente. Y bueno, me parece una idea interesante, fundacional y que trato de que no se me olvide tan seguido. En fin, mando saludos.